voluntaria, ¿verdad? De acuerdo como Dios nos ha bendecido. Hermanos, si usted se ha comprometido con el Señor este domingo, es importante, ¿verdad? Tráigalo delante del Señor. Y la Biblia dice que el que siembra escasamente también segará, ¿verdad? Escasamente, y el que siembra generosamente también así va a cosechar, ¿verdad? Tenemos un Dios, hermanos, que es generoso, hermanos, y tenemos que hacerlo con fe. Entonces damos gracias al Señor y los esperamos, hermanos, el próximo domingo aquí. Y bueno, hermanos, abran la palabra del Señor. Vamos a estudiar Job, capítulo 23. Job, capítulo 23, del 8 al 14. Tiene algo que ver con lo que comentaba el hermano Ulises en la acción de gracia, ¿verdad? De cómo Dios nos ha traído durante este año. No te digas, José, si puedes poner la grabación. ¿Ya está? Ok. Job, capítulo 23. Vamos a leer, hermanos, del versículo 8 al versículo 14. Job 23, del 8 al 14, hermanos. Y vamos a abrir nuestro corazón, ¿verdad? Que el Señor nos hable, que el Señor nos diga qué es lo que quiere hacer de nuestra vida. Job 23, hermanos, del 8 al 14. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor: He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó que hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones eso en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que como dice el Salmo 42, Señor, que nuestra alma anhele, Señor, estar delante de tu presencia. Dice el salmista, como el ciervo, dice, brama por las aguas, así nuestro corazón, nuestra alma anhele estar, Señor, delante de tu presencia, Señor. Dice la palabra que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, que nos deleitemos realmente en ti, Señor, en tu presencia, en tu palabra, Señor, por las grandes cosas, grandes maravillas que has hecho. Señor, te pido humildemente que tu Espíritu Santo, Señor, use este siervo inútil, que podamos ser un instrumento, Señor, de justicia en tus manos, que hoy abras la mente, Señor, que quites todo impedimento del maligno, Señor, que nos impide creer, que nos impide aceptar, recibir tu palabra. Y Señor, que tu Espíritu Santo haga cambios poderosos, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, casi, como decía nuestro hermano Ulises, casi se acaba el año, ¿verdad? Nos quedan, ¿cuántos? 16 días, ¿no? Estamos a 15 días de diciembre, nos quedan 16 días. Y ya se acabó el año, ya somos más viejos que el año pasado. Entonces, hermanos, si fuera un reloj de arena, ya estamos en las últimas 15 ahí, arenitas, ¿verdad? Que quedan, hermanos. Y si volteamos hacia atrás, hermanos, de dónde el Señor nos ha permitido transitar, primeramente como iglesia, ¿verdad? Hace menos de 2 años, pues no teníamos ni siquiera dónde caer, ¿verdad? No teníamos lugar, ¿verdad? Después de que salimos desde la casa de nuestra hermana Luisa, ¿verdad? No sabíamos dónde ir, no sabíamos qué hacer. Y gracias a Dios por el vecino ahí de nuestro hermano Rafa, que nos dio ese lugar por 3 meses. Y después de esos 3 meses no sabíamos qué hacer, pero Dios sí sabía. Y Él, hermanos, proveyó en esos 3 meses, proveyó este lugar. Y hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Ya estamos a punto de que sea nuestro. Nos falta un detallito, ¿verdad? Y por eso estamos trabajando con fe, ¿verdad? Para que podamos tenerlo de las Escrituras. Y ahora sí podemos decir, es de nosotros, pero por fe es de nosotros. Porque tenemos que actuar en fe. Y hermanos, diferentes lugares donde Dios nos ha permitido caminar, donde nos ha permitido transitar. Piense usted en su vida, hermanos, en este año.
¿Cuántas cosas le ha permitido Dios transitar? ¿En qué camino? A veces caminos fáciles, caminos difíciles. Y hermanos, hay veces que son caminos tristes, ¿verdad? Como la pérdida, hablando humanamente, de nuestra hermana Luisa, pues fue un momento de tristeza para nosotros el 15 de septiembre. Los últimos pilares que quedaban de ese grupo, ¿verdad?, de misioneros que decidió entregar su vida por amor a Querétaro, ya no están, ¿verdad? Y es motivo de tristeza, hermanos, hablando humanamente, y de desánimo muchas veces. Yo sé que muchas familias se han desanimado y ya a lo mejor ya no van a continuar. Pero hermanos, como decía nuestro hermano José Luis, nosotros no ponemos nuestra mirada en el hombre, ¿verdad?, sino en el Señor. Nosotros tenemos que imitar la fe de nuestra hermana, y así como ella continuó hasta el fin, nosotros tenemos que continuar también, siguiendo sus pasos. Ahorita está internada nuestra hermana Tony, ¿verdad? Está ahorita en el Seguro Social, internada. Gracias a Dios, mi esposa y la hermana Sonia han podido estar con ellas en este tiempo. Y bueno, es un momento de que ella está pasando de prueba también. Y hermanos, todos vamos a pasar por el camino de la prueba. Así se llama este tema, el camino de la prueba. Y hermanos, ¿por qué Dios permite la prueba? ¿Por qué no nos simplemente llevamos la vida cristiana fácil y no hay problemas, todo es color de rosa, todo es gozo, todo es alegría? Hermano, yo creo que es porque si pasáramos por ese camino fácil, ¿verdad?, no aprenderíamos nada. Hermanos, el pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra de Canaán en una semana, pero dice que Dios prefirió llevarlo por el desierto. ¿Y por qué el desierto, hermanos? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto hay soledad, ¿verdad? En el desierto hay aridez, en el desierto hay calor, en el desierto no hay comida, en el desierto no hay agua, en el desierto hay escasez, en el desierto hay peligros, hay serpientes, hay escorpiones. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo fuera por el desierto? Y ahora Dios había planeado llevarlo solo 40 días, ¿verdad? Pero debido a que el pueblo no entendió, su corazón fue rebelde, ¿verdad?, Dios le permitió llevarlo más tiempo. En lugar de 40 días se fueron a 40 años. Y hermanos, ¿a quién le gusta el camino de la prueba? A nadie. A nadie, hermanos, nos gusta el camino de la prueba, pero es un camino necesario que nosotros transitemos ahí. ¿Y quién va a ir con nosotros en ese camino de la prueba? Dios. Hermanos, vamos a Job 23, 8 y 9. ¿Qué dice? Y aquí dice: yo iré al oriente y no lo hallaré. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Y al occidente dice: y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, dice: yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Y en primer lugar, hermanos, el camino de la prueba es un camino solitario. El camino de la prueba, hermanos, es un camino solitario. Dice Job, dice: he aquí, yo iré al oriente, dice, ¿y qué va a pasar? No lo voy a encontrar. Y al occidente, y no lo percibiré. ¿No es cierto que a veces decimos que yo no siento la presencia de Dios, ¿verdad?, en mi vida? Yo no siento que Dios está conmigo, yo siento que Dios me ha abandonado. Y dice: si muestra su poder al norte, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Y a veces pareciera así, que Dios está escondido. Dios se ha olvidado de nosotros cuando estamos en el camino de la prueba. Hermanos, el camino de la prueba es un camino que se tiene que recorrer solo. Usted puede ver, hermanos, a Job. Job es un gran ejemplo de eso. Hermanos, Job se quedó sin sus hijos, Job se quedó sin sus bienes, ¿verdad? Porque a veces decimos: pues tengo mis bienes, tengo que confiar, me siento tranquilo, ¿verdad? Job se quedó sin sus bienes, hermanos, y le quedaba su esposa, y su esposa le dijo: bueno, maldice a Dios y muérete. Ya no tenía el apoyo de su esposa. A veces, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dicen que ahí en la necesidad, ahí en la desgracia es cuando se ve quiénes están contigo y quiénes no, ¿verdad? En la desgracia, cuando tú no tienes nada, cuando estás pasando por problemas, ahí te das cuenta quién verdaderamente es tu amigo y quién no lo es. Yo les doy gracias, hermanos, porque a muchos de ustedes Dios ha recibido bendición por ustedes, y muchos ex compañeros de trabajo todavía me buscan y están ahí, me dicen: ¿cómo te va? Bien, todo eso. Digo: estos son verdaderos amigos. Y hermanos, ahí donde se ve, hermanos, realmente quién está contigo, quiénes procuran tu bienestar. Hermanos, porque cuando
todo nos va bien, hermanos, todo es felicidad, ¿verdad? La esposa está contenta, los hijos están contentos, todo va bien, pero cuando ya no hay trabajo, cuando hay escasez, ya se quita la felicidad, ¿verdad? De seguro algo has hecho mal, por eso nos va mal, ¿verdad? Como familia. Y es lo que le dijeron a Job, ¿no? Sus amigos, tú has pecado, ¿verdad? Por eso Dios te está castigando. Ni amigos quedan con Job. Hermanos, el camino de la prueba es tan estrecho, hermanos, que solo cabe una sola persona. Y así dice el Señor, ¿verdad? Ancho dice que es el camino que lleva ¿hacia dónde? A la perdición, ¿verdad? Pero nosotros vamos por el camino angosto que lleva hacia la vida eterna. Y ese camino angosto es solo para una persona. Y hermanos, cuando pierdes el apoyo humano, también puedes perder, hermanos, el apoyo que pensamos que viene de Dios también. Porque ahí dice en el versículo 9, dice, si, dice 23:9, dice, desde el 8 dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, dice, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Y una de las primeras cosas que pensamos, hermanos, cuando pasamos por las pruebas, es que también Dios se ha apartado de nosotros. Dios buscó por todos los polos, norte, sur, este, oeste, y no encontró a Dios. Y una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando estamos en angustia es, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios cuando estamos pasando por problemas? ¿Dónde está Dios? Hermanos, oramos y pareciera que Dios ha cerrado su oído, ¿no? Dios no contesta las oraciones. Estamos clamando, estamos orando, le pedimos y parece que Dios, hermanos, tiene sus oídos y sus ojos tapados a nuestras oraciones. Dios como que esconde su rostro. El salmista David lo decía claramente, hermanos. Vamos a ir al Salmo 22, versículos 1 y 2. Salmo 22, versículos 1 y 2. Leemos, hermanos, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Cómo se sentía el salmista, hermanos? Solo. ¿Dónde pensaba que estaba Dios? Lejos. Realmente el salmista decía, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y muchos dejan de orar porque dicen, Dios no me escucha, o dejan de ir a la iglesia porque dicen, Dios no me escucha, estoy pasando por problemas y no acabo con los problemas. Y parece que es un problema tras otro, y Dios no me escucha, Dios me ha abandonado, Dios no me ama, o inclusive llegamos a un punto de decir, Dios no existe, porque si existiera, no estuviera pasando yo por estos problemas. ¿No es cierto? Hermanos, porque el camino de la prueba es un camino solitario. Es un camino solitario. Y nadie te va a entender lo que tú estás pasando. Nadie. Y tú vas a pensar que ni Dios te entiende y que ni Dios conoce, pero Él sí lo sabe. Hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, Él pasó por la copa del Padre, ¿verdad? Él tuvo que tomar esa copa amarga. Y en un momento en la cruz, el Padre lo abandonó. Y Jesús, después de haber tenido esa comunión íntima con el Padre, nunca había estado solo, alejado del Padre. Por un momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En cumplimiento a este salmo. Hermanos, porque el camino de la prueba se tiene que transitar solo. Nadie te va a ayudar, nadie te va a entender. Tú dices, nadie se preocupa por mí, por mis problemas. Y ni siquiera Dios. Pero ¿será eso cierto? En segundo lugar, hermanos, Dios te conoce cuando pasas por el camino de la prueba. Miren Job 23:10. Job 23:10. Qué bendición, hermanos. Es que aunque tú no veas a Dios, aunque tú no percibas la presencia de Dios, Dios conoce ese camino por el que estás transitando.
Leemos todos juntos. Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me formará y saldré como oro. ¿Quién conoce el camino, hermanos? Dios. Dios conoce el camino de la prueba que tú estás pasando. Tal vez tú no veas a Dios, tal vez tú no sientas la presencia de Dios, porque a veces decimos que no siento la presencia de Dios. Pero no es de sentirlo, hermano, porque la fe es, hermanos, es creer en algo que tú no ves, pero que sabes que está ahí. Eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. Y el hecho que no sientas la presencia de Dios no quiere decir que Dios no está ahí contigo. Él dice, Job dice, mas Él dice, conoce mi camino. Yo le he buscado y no le encuentro por ningún lado a Dios. Parece que me ha dejado, pero yo sé una cosa, que Él conoce mi camino. Hermano, Dios te conoce. Dios sabe lo que tú estás pasando hoy. Claro que lo sabe, porque Él es omnisciente, porque Él lo sabe todo. Y hermanos, aunque tú no puedas ver a Dios por ningún lado, pero Él sí te ve. Y hermanos, yo creo que es lo más importante, que Él te vea, que Él conozca tu situación, hermanos. Hermanos, Job no sabía toda la historia, ¿verdad? Nosotros sí la conocemos. Nosotros conocemos toda la historia, por qué Job estaba siendo probado, por qué sabemos que el diablo fue a presentarse delante de Dios, ¿verdad? Para pedir la vida de Job, para pedir la salud de Job. Nosotros lo sabemos, pero Job no lo sabía. Job estaba ciego, no sabía nada de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Tal vez usted no lo sepa, ¿verdad? De repente el diablo se va a presentar delante de Dios y dice, préstame tantito a José, ¿verdad? Para darle una zarandeada, como a Pedro. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo conoce. Pero ¿sabe quién está con nosotros, hermanos? Siempre es Dios. Y Dios no va a permitir, dice, que seamos probados o tentados más allá de lo que podamos resistir. Dios sabe, hermanos, cuánto usted puede resistir. Dios sabe, hermanos, cuál es su límite. Dios conoce también, hermanos, cuáles son sus debilidades. Dios conoce, hermanos, también cuáles son sus fortalezas, hermanos. Pero lo más importante, hermanos, es que Dios está con usted, que Él conoce lo que está pasando, y dice la palabra que nada se mueve si no es su voluntad. Aún el diablo mismo, hermanos, no hace nada si Dios no lo permite. O sea, ¿cuántas más cosas grandes? ¿Verdad? Dice que ni un pajarito cae al suelo si Dios no lo permite, ni un cabello de tu cabeza cae si Dios no lo permite. ¿Cuánto más cosas más grandes que pasan en tu vida? Es que perdí el trabajo. ¿Será eso más importante que un cabello? Sí, pero Dios lo sabe y Dios lo permite, ¿verdad? Y Dios usa esos instrumentos, ¿verdad? Dios usa esos instrumentos que a veces no nos caen bien, ¿verdad? Es que por ese que es bien chismoso, ¿verdad? Perdí mi trabajo, es que por esa persona. Hermano, Dios va a usar los instrumentos que Él quiera para hacerte pasar por el camino de la prueba. Y Dios conoce todo. Mire lo que decía David en el Salmo 139:1. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139 dice: oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y me reposo. Y dice, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, ¿quién conoce todos tus caminos? Dios. ¿Quién sabe cuando estás pasando por pruebas? Dios. Inclusive, ¿quién sabe cuando te estás desanimando y quieres tirar la toalla? Dios. ¿Quién conoce tus pensamientos? Es Dios, hermanos. Él conoce, hermanos, todos tus caminos. Dice la palabra, ¿verdad?, que todas las cosas están desnudas y abiertas, dice, a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, Él conoce exactamente lo que tú haces cada día en tu celular, cada día
lo que tú estás pensando. Cada día, ¿verdad? Cuando no estás aquí, Él lo sabe. Él conoce tu camino. Tu camino es tu andar. Y Él sabe, hermano, si andas bien delante de Dios, si tus caminos son agradables delante de Él o son desagradables. Él lo sabe. Y hermanos, Job estaba confiado en que Dios conocía sus caminos. Y sabe, los caminos de Dios son más grandes que los nuestros. Pero mire, el camino de Job, hermanos, era un camino agradable delante de Dios. Mire lo que dice Job, capítulo 23, 11 y 12. Ojalá, hermanos, que este sea su camino. Y Job estaba confiado y decía, Dios sabe cómo ando yo, Dios sabe cómo vivo yo. Miren, dice, mis pies, dice, han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, Job era un hombre recto y él seguía el camino de Dios. Y él decía, Dios conoce mi camino. Dios sabe que ando en rectitud. Dios sabe que estoy haciendo lo que a Él le agrada. Dios sabe que guardo su palabra más que la comida. Para mí es más importante guardar sus mandamientos, guardar su palabra, que comer. Hermano, usted podrá decir igual que Job, yo sigo las pisadas de Dios. Dice la palabra que el que dice que permanece en Él, hablando de Cristo, ¿verdad?, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo le pregunto, hermanos, sus pisadas, ¿cómo van? ¿Van siguiendo los pasos de Jesús o van siguiendo los pasos del mundo? ¿Hacia dónde están sus caminos? ¿Cuál es su deleite? ¿Cuál es su delicia, hermano? Muchas veces, hermano, analiza su vida este año. ¿Ha andado en rectitud delante del Señor? Usted puede decir, mis caminos han sido perfectos delante de Dios. No me he apartado de su senda. Muchos de nosotros tal vez podemos reflexionar y ser sinceros con nosotros mismos y decir, sí me he desviado, sí me he apartado, sí no he hecho lo que Él quiere que yo haga. Y mis pasos se han apartado. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 14. Hermanos, muchas cuestiones de que nuestra vida espiritual está estancada es porque nuestros pasos no han seguido los pasos del Señor. Hebreos 12, del 12 al 14. Mire, dice, por lo cual levantad las manos caídas, dice, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, o sea, caminos derechos. ¿Para quién? Para vuestros pies, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, muchas veces nos desviamos del camino del Señor hacia el camino de la maldad, hacia el camino del pecado, hacia el camino que este mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece un camino fácil, ¿verdad? Que es el camino ancho. El camino de la perdición es un camino fácil de transitar. Cualquiera puede ir por ahí. Pero dice la palabra que su fin es muerte, ¿verdad? Es muerte. Pero el camino de Cristo es un camino angosto. Y dice que pocos son los que lo hallan. Espero que usted sea uno de esos pocos, hermanos, que tiene que transitar por ese camino. Y ese camino, hermanos, es tan angosto y tan derecho que usted tiene que ir siempre, hermanos, hacia adelante. No hay chance de irse para un lado o para otro. Analice sus vidas, hermano, analice sus pies si se han desviado del camino del Señor. Porque cuando nos desviamos, dice que nuestras rodillas se paralizan. ¿Qué significa eso? Que no hay avance, ¿verdad? Hay vidas espirituales estancadas,
que no crecen, ¿verdad? Llevan años y nunca han podido ganar un alma, llegan años y siempre están dando tumbos, ¿verdad? En su vida espiritual. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, le va mal en el trabajo, le va mal con su familia, le va mal en la iglesia porque no sirve en ningún lado, es inconstante. Piensa en sus caminos, hermanos, en este año. ¿Cómo han sido sus caminos? ¿Han sido derechos? Usted puede decir como Job, examíname, Señor. Mira mis caminos. Y hermanos, ese camino, hermanos, nos lleva hacia un lugar que es hacia la santidad. Sin la santidad dice que nadie verá al Señor. Y es tiempo, hermanos, de ser sendas derechas. Si nuestros pies se han desviado, dice que hagamos sendas derechas para nuestro Dios. El pecado, hermanos, nos puede paralizar. El pecado nos puede sacar del camino de Dios, hermanos, y apartarnos de Él. En tercer lugar, hermanos, la prueba es el camino de Dios para el creyente. La prueba es el camino de Dios para el creyente. Regresamos a Job 23:10. Job 23:10. Mire, dice Job, mas Él conoce mi camino, y después dice, me probará. Me probará. Hermanos, no hay nada más cierto y más seguro para el creyente que van a venir pruebas de parte de Dios. Dice, Él me probará. Está afirmando, hermanos, que Dios va a probar la vida de todos aquellos, hermanos, que le siguen. Y usted lo puede ver a lo largo de la historia de la Biblia, desde Job, ¿verdad? Está Abraham, gran prueba de Abraham, ¿verdad? Que Dios le pidió a su único hijo, el hijo de las promesas, que lo entregara para él, y él lo sacrificó. Y hermanos, hay hermanos que pierden un familiar, pierden un hijo, ¿verdad? Y nunca se vuelven a recuperar. Son pruebas. ¿Dónde está tu amor? Tu amor es más grande para el Señor que cualquier persona que para nosotros sea apreciada. Muchos se apartan de los caminos de Dios. Es que Dios me quitó a mi abuelo, es que Dios me quitó a mi papá, a mi mamá. Hermanos, ¿no es de Él todas las almas? Dice. Él no puede dar, Él no puede quitar. Él es poderoso, Él es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiere. Pero el asunto es que nosotros, hermanos, no nos sometemos a su voluntad. Son pruebas difíciles que nadie quiere pasar, pero Dios te va a permitir pasarlo, porque Dios sabe que tú puedes resistir esa prueba. Y Job dice, estoy seguro que Dios me probará. Y hermanos, eso ha sido siempre. Dice en 1 de Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me agrada esta palabra, dice que somos guardados por el poder de Dios. Hermano, usted recibió a Jesús en su corazón, Dios le guarda, ¿verdad?, con su poder. Él le guarda hasta ese momento en que vamos a llegar delante de su presencia, dice, para alcanzar la salvación. Pero hermanos, eso no quiere decir que no va a haber pruebas. Miren lo que dice en el versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuánto duran las pruebas, hermanos? Por un poco de tiempo. Pero usted puede decir, es que ya llevo muchas pruebas, ¿verdad? Toda mi vida ha sido de pruebas. Bueno, parece que para el Señor un día es como 1000 años, ¿verdad? Y 1000 años como un día. Por un poco de tiempo. Pero ahorita vamos a ver de qué va a depender el tiempo de la prueba. Dice, por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, somos guardados por el poder de Dios, pero también dice que Dios nos va a permitir que pasemos por diversas pruebas. Y hermanos, no va a ser una prueba la misma, ¿verdad? Porque usted ya se la sabe. Es que Dios ya me probó en la economía, ¿verdad? Dios ya me quitó todo y aún así me mantuve firme. Cuando llega otra vez esa prueba, dice, ya no es nada para mí, pero ahora Dios va a tocar tu familia.
Pero Dios va a tocar aquello en que has puesto tu corazón, porque dice la palabra que donde esté tu tesoro, dice, ahí estará también tu corazón. Dios te va a quitar aquello que has puesto en primer lugar, en lugar de Él, para probar tu fe, para probar realmente si Él es el primero en tu vida. Así es que ten cuidado, hermano, en dónde estás poniendo tu corazón, porque ahí es donde Dios va a tocar. Y las pruebas son diversas, dice. Y dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿verdad? Hermanos, ¿quién le gusta la aflicción? Pues a nadie. A ninguno de nosotros nos gusta la aflicción. Pero hermanos, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Que esa fe, hermanos, cuando pase por ese crisol, por el fuego de la prueba, dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, ¿quién es el que tiene el control de la prueba? Dios. Job dice, ¿verdad? Me probará. ¿Quién es el maestro orfebre, verdad? Los que trabajan en la orfebrería son los que hacen cuestiones de plata, oro, metal y todo eso. Entonces ellos ponen esos metales preciosos, ¿verdad? En un crisol que es un recipiente, ¿verdad? Que resiste el fuego y lo calientan a X cantidad de grados, hasta 1000 grados, hasta que el metal, hermanos, se funde totalmente. ¿Y qué es lo que aparece arriba? La escoria, ¿no? Que es lo sucio, ¿verdad? Lo que no tiene valor. Y una vez quita esa escoria de ahí arriba, y entonces ese metal, hermanos, vale muchísimo más que lo que valía antes. Hermanos, ¿qué Dios pretende con la prueba en tu vida? Que saques la escoria, lo que realmente hay en nuestra vida, lo que realmente hay en tu corazón, y que lo puedas ver y decir, este soy realmente yo. Hermanos, es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere, hermanos, tratar con nosotros a través de las pruebas. Y hermanos, muchas veces en las pruebas, y es algo personal, porque dice, me probarás. Es algo que va a hacer solo tú y Él. Porque a veces, hermanos, vienen diferentes pruebas, ¿verdad? De familia, sobre todo. Es que mi hijo está muy rebelde, mi esposo, mi esposa, ella no quiere saber nada de Dios. Y dicen, es que son mi cruz, ¿verdad? Y hermanos, ¿será que Dios está tratando con ellos o está tratando con su corazón? ¿No será que si ellos se han apartado, si ellos no quieren saber nada de Dios, si ellos no quieren saber nada de usted, es porque el problema es usted? Eso es lo que tiene que ver. Leí un libro muy bueno, se llama ¿Cómo ganar el corazón de tu hijo? Y habla de un pastor aquí cerca en San Luis, ¿verdad? El pastor del hermano que vino, el hermano Gustavo. Y habla de cómo perdió el corazón de sus hijos. Porque a veces, hermanos, nosotros somos muy cuadrados, muy duros con nuestros hijos. Digo, no te muevas de aquí, no hagas esto, no hagas lo otro. Y dice este hermano que sus hijos estaban ahí haciendo algo y en medio del culto los regañó y les puso una buena trapeada y siempre los ponía como ejemplo y siempre los quería bien derechitos en todos lados. Llegó un momento en que estos jóvenes dijeron, la señorita y una señorita, dijeron, no nos ama mi papá, ama más la iglesia, prefiere quedar bien con la iglesia, aunque nosotros nos hagan quedar mal en frente de todos. Y empezó a perder el corazón de ellos y dice que los castigaba de sobremanera y les daban castigos excesivos. Y a veces por cosas que no eran tan importantes. Y empezó el corazón de sus hijos a apartarse de Dios, decir, si esta es la vida cristiana, yo no quiero saber nada. Llegó un momento en que ellos se fueron de la casa. Llegó un momento en que ellos se apartaron de Dios. El joven se volvió alcohólico, drogadicto. La muchacha se perdió, andaban en las fiestas, en todo ese tipo de cosas. Y no quería saber nada de Dios ni de sus padres. Y él se puso en ayuno y oración y dijo, ¿qué está pasando? Y cuando hacemos así, nosotros oramos por ellos, ¿verdad? Decimos, Señor, cambia el corazón de mi hijo. Esa era la oración del pastor. Cambia el corazón de mi hijo, de mi hija, para que vuelvan a ti. Pero Dios le dijo, el corazón que tengo que cambiar primero es el tuyo. Porque ahí está el problema. ¿No es cierto que muchas veces oramos así? Cambia el corazón de la otra persona que me está afectándome, haciéndome mal. Pero ¿de quién tiene que cambiar el corazón primero? De nosotros.
Dice la palabra que Dios hará volver el corazón de los padres sobre los hijos. ¿Cuál es el primer corazón que se tiene que volver? El corazón de los padres. Y a veces pensamos que es el de los hijos. Es el corazón de los padres que se tiene que volver primeramente al Señor. Porque Dios, hermanos, no está tratando con tus familias, Dios no está tratando con tus amigos, Dios no está tratando con las circunstancias, Dios está tratando ¿con quién? Contigo. Me probará, dice el Job. Me probará. Porque es fácil echar la culpa a todos, por culpa de todos ellos me va mal a mí. Pero Dios está probando a ti, te está probando tu corazón. Y Dios quiere que veas lo que hay en tu corazón. La meta, hermanos, del camino de la prueba es tu perfección. Vamos a Job 23:10. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará, ¿y cómo voy a salir? Y saldré como oro. No cualquier oro, sino un oro refinado, reluciente. ¿Cuál es el de mayor valor? El de 24 quilates, ¿verdad? Antes era de 10 quilates, pero cuando pasaste por el horno de la prueba saliste de 24 quilates. Más perfecto, más perfeccionado para la honra y gloria de Dios, más limpio, más reluciente. Y dice Job, saldré como oro. Saldré como oro. Y fíjese, el tiempo está en tiempo futuro, ¿verdad? No dice, es que ya no va a haber pruebas a mi vida. Ya pasé las pruebas y ya estoy perfecto, ¿no? O lo que estoy pasando ya con eso, ¿no? Dice, saldré como oro. Hermanos, van a venir más pruebas a nuestra vida y es para que nosotros salgamos como oros, salgamos perfeccionados. Y hermanos, dice la palabra que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Job también lo pensaba así. Mire, ahí en Job 23:13 dice, Job 23:13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como esta hay en Él. Dice Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Bueno, Dios ha determinado un plan en usted. Y nosotros muchas veces nos rebelamos contra ese plan y decimos, no, es que yo tengo otros planes. Ese no es mi plan. Pero Dios dice, vas a ser mi plan. Porque dice en el 23, pero si Él determina una cosa, dice, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. Él va determinado a hacer eso en ti. Si Dios te ha llamado a un servicio, si Dios te ha llamado a hacer algo, Él lo va a hacer en ti. A pesar de ti y en contra de ti, Él lo va a hacer. Porque Él, hermanos, es poderoso. Y aunque te tenga que llevar por el camino del desierto 800 años, Dios lo va a hacer. Porque Él ha determinado una cosa y nada lo hará cambiar. Y hermanos, Dios quiere, hermanos, nuestra perfección. Dios quiere, hermanos, que cada día seamos mejores cristianos. Hermanos, usted puede ver a Job. ¿Qué dice la Biblia en Job 1? Que Job era un varón que justo, perfecto, y que no había otro varón como Job en la tierra. ¿Usted cree que Job todavía podría ser perfeccionado? Sí. Miren cómo salió Job. Vamos a Job 42, versículos 5 y 6. Mire el resultado de la prueba de Job. Job 42, 5 y 6. Vamos a leer. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, ¿qué encontró Dios después de la prueba? Encontró una mayor profundidad en su relación con Dios. Dice: yo te había oído,
de oídas, ¿verdad? No te había conocido, no sabía quién eras ni cómo eras, pero dice, ahora mis ojos te ven, ahora sí puedo verte, Señor, realmente quién eres, cómo eres y qué es lo que quieres de mi vida. Vio a Dios realmente como Él era. Cuando tú pasas por la prueba, hermanos, del único que puedes agarrarte de quién es de Dios. Nadie te va a ayudar, hermanos, más que el Señor. Y entonces cuando tú te aferres a Él, porque eso es lo que Dios quiere, que tú te aferres a Él, no que te apartes de Él, sino que te aferres a Él y decir, ahora, Señor, me voy a poner en oración, ahora voy a andar en ayuno, ¿verdad? Me voy a humillar delante de ti para saber lo que tú quieres de mi vida, para saber por qué me permite estar pasando por esta prueba tan difícil. Y entonces, hermanos, tenemos una mayor comunión con Dios en las pruebas. Pero eso depende de ti. Porque la otra opción es alejarte, ¿verdad? Y decir, Dios no me escucha, Dios no me ama. Pero Dios quiere, hermanos, que tú dependas más de Él cuando estés en las pruebas. Por eso Job conoció realmente a Dios. Y otra cosa, después de ver a Dios, él se vio a sí mismo y dijo, ¿cómo dijo él? Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo. Y se dice, hermanos, cuando tú ves a Dios realmente ¿cómo es? ¿Cómo es Dios? Lo estamos viendo en Levítico, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Es un Dios santo. Cuando tú ves la santidad de Dios y ves tu propia vida, dices, no, estoy muy lejos. Me falta mucho. Soy un vil pecador. Cuando Isaías vio la gloria de Dios en ese trono alto y sublime, ¿qué dijo? Dice, soy hombre de labios inmundos. Hermanos, eran profetas, no eran como nosotros. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Somos más que eso, hermano. Hermanos, cuando vemos a Dios, podemos ver la escoria que hay en nuestra vida. Cuando usted está en comunión con Dios, en una relación íntima con Dios, Dios le revela, hermano, realmente cómo está su corazón. ¿Quién es usted? Cuando compara usted su vida con la gloria y la santidad de Dios, usted puede ver reflejado, hermano, lo que hay en su corazón. Y podemos decir como Job y decir, por tanto me aborrezco. Soy un vil pecador, Señor. No soy nada delante de ti. Pensé que era algo, pero no lo soy. Pero lo más importante dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, no basta con reconocer lo que hay en nuestro corazón, porque nosotros decimos, es que yo soy así, ¿verdad? Yo soy alegre, me gusta la pachanga, es que yo soy de carácter fuerte, ¿verdad? Y por eso me enojo a cada rato. Es carácter débil, porque cualquiera lo hace enojar. No tiene un carácter ecuánime, ¿verdad? De dominio propio, como debe ser un carácter lleno del Espíritu Santo. Y nosotros nos justificamos nuestro pecado, aunque Dios ya nos mostró qué es lo que tenemos que cambiar. Dios te está diciendo a través de la prueba, quiero que cambies esto. Pero usted no lo quiere cambiar y se justifica y no hay arrepentimiento. Job vio su condición y dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Y hermanos, cuando Dios vio eso, en ese momento Dios dijo, listo, palomita, has pasado con 10 la prueba. Pero cuando usted no hay arrepentimiento en su corazón, hermano, ¿sabe qué va a venir? Más prueba. Entonces Dios, como es el ofererero, le aplica más calor, ¿verdad? Le abre más a la llavecita del gas. Ah, ¿no quieres? Ah, pues ahí te va más prueba, ¿verdad? Ahí te va más, hasta que entiendas tu condición y te arrepientas. Hermanos, ¿por qué muchos hermanos pasan prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba? Porque no entienden lo que Dios quiere de sus vidas y no se arrepienten. ¿Y sabe qué es arrepentirse? Es un cambio de mente, es ir en una dirección y decir, estoy mal, necesito ir a la dirección contraria, que es la dirección hacia Dios. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es seguir haciendo lo mismo, es un cambio total en nuestra manera de pensar. Decir, mis caminos, este camino que llevo, no le agrada a mi Señor. Estoy defraudando a mi Señor, aquel que murió por mí en la cruz, aquel que fue azotado, fue escupido, fue crucificado por mis pecados, y yo todavía lo sigo ofendiendo con mi vida. Todavía sigo insultando a mi Señor, sigo blasfemando a mi Señor con mi vida, sigo dando mal testimonio de mi Señor con mi vida.
Sigo azotándolo. Muchas veces, hermanos, pisoteamos la sangre de Cristo con nuestra vida. Yo le he conocido gente en el trabajo que dice: yo soy cristiano, y veo su vida y le digo: mira, ¿sabes qué? Mejor no digas que eres cristiano. Avergüenzas el nombre de Jesús. Hermano, Dios, si Dios le permite pasar por pruebas, es que Dios quiere algo de usted. Es que Dios quiere perfeccionarlo. Es que Dios quiere hacer un instrumento de útil, de honra para Él. Pero eso solo se va a lograr, hermanos, hasta que usted vea la escoria que hay en su corazón. Vea ese pecado que Dios le está diciendo: quítalo de tu vida. Yo quiero usarte, pero si no quitas eso de ti, no puedo hacerlo. Arrepiéntete. Apártate del pecado. Y hermanos, esa es la decisión, hermanos, que tenemos que tomar. Y estamos pasando por pruebas, ¿verdad? Tenemos que gozarnos. La Biblia dice que debemos de gozarnos cuando pasemos por diversas pruebas, porque la prueba produce fe y la fe produce paciencia. Dios está perfeccionando tu vida, hermanos, pero depende de ti. ¿Cuánto tiempo van a durar esas pruebas? Pues hasta que reconozcas, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en tu vida, reconozcas tu pecado y te apartes. Entonces dice: ya pasaste la prueba y vamos a lo que sigue. Depende de nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Sabemos que el camino de Cristo es un camino difícil. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El camino de Cristo es el camino difícil, es el camino del desierto, es el camino donde hay escasez, es el camino donde hay problemas, es el camino donde muchas veces no queremos transitar, pero es necesario para perfeccionar nuestra fe y nuestro carácter, para saber si realmente hemos creído y confiado totalmente en nuestro Señor o no, o solo fue una emoción. Yo le invito, hermano, a que analice su vida, cómo ha caminado delante del Señor en este año. ¿Ha seguido los pasos de Cristo? La palabra dice que el que le sigue debe andar como Él anduvo, ha andado como Cristo, ha caminado como Cristo caminó en este mundo. O sus pies se han paralizado, se han ido, se han desviado tras las cosas de este mundo, tras el pecado. Dios le está mostrando a través de las pruebas que hay algo en su vida que necesita cambiar, que ahí está la escoria en nuestro corazón. Y muchas las veces la vemos claramente y decimos: sí, esto es lo que Dios quiere que deje, pero no lo hacemos. No hay arrepentimiento. Job dijo: me aborrezco, odio eso que veo en mi vida. Mientras no odiemos el pecado, mientras lo apapacheemos, lo besemos, lo abracemos, jamás vamos a cambiar. Mientras no odiemos lo que Dios odia, no vamos a poder cambiar. Pídele al Señor que le ayude a odiar lo que Dios odia, el pecado, la maldad, para que pueda amar lo que Dios ama, la justicia y la santidad. Pídale al Señor ahí donde está. Dile al Señor: estoy pasando por pruebas. Tú sabes que mi corazón es duro, difícil. Señor, ayúdame a entender mi pecado. Ayúdame a cambiar, Señor. Transforma mi vida, transforma mi corazón, Señor. Ya no quiero ser igual, Señor, porque siempre voy a ir de derrota en derrota mientras no me arrepienta, Señor. Ayúdame, Padre, a reconocer mi maldad. Dame esa visión, dame esa vista, Señor, para ver lo que tú ves, Señor, en mi vida y cambiarlo. Si alguien está orando así, levante su mano para yo orar con usted
y ponerlo delante de Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Señor, tú conoces, Padre, nuestra condición. Nuestro corazón, Señor, se aleja muy fácilmente de ti, Señor, y nos olvidamos quién eres. Pero hoy, Señor, podemos decirte gracias, Señor, por todos los problemas que has traído a nuestra vida. Gracias, Señor, por todas las dificultades. Gracias, Señor, por todas las tribulaciones, porque son muestras de tu amor, Señor. Es tu mano, Señor, corrigiendo nuestra vida. Es tu mano, Señor, corrigiendo nuestros pasos, nuestro corazón, Señor, para que lo cojo no se salga del camino y hagamos senda derecha, Señor, para ti. Señor, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Veíamos hoy en la lectura, Señor, que el propósito de tuyo, Señor, era ser un pueblo santo para ti, Señor. La Biblia dice que el propósito, Señor, es el mismo para hoy. Que podamos ser un pueblo santo, Señor, agradable a tus ojos, Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo hoy. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro tiempo de diezmo.